Muy estimados amigos, salve María. Sean todos bienvenidos a una charla de formación más en el canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Y para nosotros es una verdadera alegría que ustedes estén aquí participando de esta charla de formación. El día de hoy pues vamos a repetir un tema que infelizmente tuvo algunos problemas técnicos, entonces son muchísimas las personas que por favor vuelvan a grabar la charla porque el tema está interesante, así que vamos a regrabar esta charla, pero ahora sí esperando que salga bien. Bueno, antes de nada vamos a rezar un Ave María a la Santísima Virgen pidiendo a ella que nos obtenga de su divino esposo, el Espíritu Santo, gracias especiales para comprender, pero sobre todo para amar la virtud de la humildad que vamos a tratar en el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Virgen de la humildad, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de nada pedirles disculpas por cualquier error, pero hoy me toca estar solo aquí en el estudio, así que voy a estar viendo al mismo tiempo lo práctico y lo teórico. Pero primero Dios, pues todo va a salir muy bien. Si por favor pueden escribir si nos ven bien, nos escuchan bien, también desde dónde nos están viendo, eso ayuda muchísimo para pues ir conociéndoles un poco más. Bueno, comentaba la otra vez que escoger un tema para las charlas de formación no es tan fácil, pues buscamos diversos tipos de temas, a veces son temas como un poco más explosivos, como para ir en búsqueda de nuevas personas. A veces, y estos son los temas que más cariño le ponemos, son los temas para aquellos que son nuestros fieles seguidores. Así que si usted está aquí viendo esta charla, sepa que es porque usted es un fiel seguidor, una fiel seguidora de este canal. Así que es un tema más como de formación, más como de vida espiritual, para que juntos crezcamos más en esta virtud tan importante. Iba a decir para nuestros días, pero creo que para la historia, para la salvación. Una vez que en ella se basa, pues también nuestra salvación. Así que, bueno, estaba pensando en qué tema darles y cayó en mis manos una oración compuesta por Monseñor Juan, nuestro queridísimo fundador, a quien recordamos con tanto estima, con tanto amor, con tanto cariño, pues gracias a él es que todo lo que sabemos se lo aprendimos de él. Así que es una forma, una manera también de retribuirle, pues es agradecerle todo eso que él nos enseñó. Y en esta oración él hablaba sobre la humildad. La humildad, yo decía, bueno, pero ¿por qué la humildad? Y solo con comenzar a leer esa oración, la verdad que me di cuenta de la importancia y algo me decía que tenía que compartirlo con todos ustedes. Así que vamos a comenzar con todo esta charla de formación. Antes quiero contarles una pequeña anécdota que nos va a introducir muchísimo en el tema. Y es que cierta vez había un hombre que él juzgaba ser un gran apreciador de obras de arte, sobre todo retratos. Entonces él iba a las galerías de arte a criticar, realmente, a criticar las obras de arte de los demás. Era su hobby, su pasatiempo y era, según él era lo máximo en eso. Y cierta vez él fue y comenzó a criticar un retrato de cuerpo completo. Y la gente estaba un poco asustada con lo que él decía, ¿no? Con su actitud, con su forma de criticar y todo. Y la esposa consigue acercarse hasta donde él estaba y le susurra al oído: querido, estás delante de un espejo. ¿Qué pasa? El hombre era míope y había olvidado sus lentes en casa. Pero como él se consideraba lo máximo, él comenzó a criticar una obra de arte que él ni siquiera veía. Y se estaba viendo a sí mismo, o sea, se estaba criticando a sí mismo. Y aquí ya sacamos la primera enseñanza
que es, bueno, primero lo feo que es ser orgulloso. Segundo, cómo también nos volvemos ciegos cuando somos orgullosos. Así como los fariseos. Los fariseos tenían delante de sí a nuestro Señor Jesucristo, el sumo bien, la perfección, la sabiduría eterna y encarnada delante de sus ojos. Y ellos no lo veían. ¿Por qué no lo veían? ¿Porque eran ciegos? No, porque no lo querían ver. Y no hay peor ceguera que no quererlo ver. Eso es propiamente un pecado contra el Espíritu Santo que estos fariseos cometían, siendo tan orgullosos y rechazando esa gracia que tenían delante de sí, de tener a Dios en persona delante de ellos. Y hablando de los fariseos y de nuestro Señor, ellos tenían el mayor de los ejemplos de la historia delante y no lo querían ver. Porque sí, nuestro Señor Jesucristo fue ejemplo para nosotros en todo. En todos los sentidos, nuestro Señor Jesucristo fue ejemplo y es ejemplo para todos nosotros. Por ejemplo, las profesiones. Todas las profesiones lícitas, nuestro Señor Jesucristo las practicó con la mayor perfección. Por ejemplo, carpintero. Les apuesto que no hubo un mejor carpintero que nuestro Señor Jesucristo, que aprendió todo, además de ser Dios, saberlo desde toda la eternidad, por San José. Les apuesto que sus sillas eran perfectas, sus mesas eran perfectas, todo lo hacía con una perfección. Por ejemplo, médico. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de los ejemplos de los médicos. Yo creo que nadie curó a tantas personas como nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo, diplomático. Yo creo que no hubo un mejor diplomático que nuestro Señor Jesucristo. En aquel caso, por ejemplo, de la moneda del César, nuestro Señor se salió tan perfectamente de esa situación en la que lo querían poner, que los propios fariseos quedaron deshechos. Y así podríamos ir hablando de profesiones y profesiones. Eso sin contar también las virtudes. Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, Él no es que era puro, es que Él es la pureza. No es que Él tenía, no sé, fortaleza, Él es la fortaleza. No es que Él era justo, Él es la justicia. Y así con todas las virtudes. Entre tanto, hay una virtud en la cual Él mismo se puso como ejemplo. Y es la virtud del tema de la charla del día de hoy, que es la humildad. Él, por ejemplo, Él no dijo, sed puros como yo soy puro. No lo dijo con palabras textuales. Es el mayor ejemplo de pureza que existe, pero Él no lo llegó a ponerse Él como un ejemplo de pureza. Por ejemplo, decía, mirad los lirios del campo, o analizaba la pureza de corazón de los niños, o la obediencia. Él fue el mayor ejemplo de obediencia. Pero la única virtud en que Él mismo se puso como ejemplo, curiosamente, es la virtud de la humildad. Y aquí vamos a empezar a compartir pantalla para que veamos ese primer slide, donde nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 11:29, nos dice eso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. ¡Qué impresionante! Nuestro Señor Jesucristo, la única virtud en la cual Él se pone como ejemplo, es la virtud de la humildad. Y de esta cita podemos sacar ya dos enseñanzas. La primera es esa que acabamos de decir, en que nuestro Señor Jesucristo pues es nuestro ejemplo, Él mismo se puso, y ahí podemos ver la importancia que le da a la humildad. Y la segunda es, y encontraréis descanso para vuestras almas. En este mundo en que tantas personas tienen su alma cansada, no solo su cuerpo, sino su alma, su mente, su espíritu. Cuánto cansancio, Dios mío, en este mundo. Cuánta gente que ya no aguanta más. Cuánta gente que no soporta más. Cuánta gente que ya no puede más. Pues quieren encontrar descanso. Muy fácil. Bueno, no es tan fácil, ya vamos a ver, pero con la gracia de Dios sí. Y es siendo humildes. ¿Queréis encontrar descanso para vuestras almas?
Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, vamos a continuar aquí con nuestra segunda diapositiva. Vimos que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo se puso como ejemplo de humildad. Y aquí vamos a ver un hecho en concreto en que Él demuestra esa humildad llevada a un extremo inimaginable. Como pueden ver en esa foto, no sé si se ve tan bien ahí en los celulares, que muchos están viéndonos en celular, y es que Él está lavando los pies de los apóstoles. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, la segunda persona de la Santísima Trinidad, lavándole los pies a unos pescadores. Imaginemos aquella época en que el medio de transporte eran las sandalias. ¿Cómo deberían estar los pies de los apóstoles? Seguramente llenos de polvo, por lo menos. Y nuestro Señor Jesucristo se ciñe y les lava los pies. ¡Wow! ¡Qué ejemplo de humildad! Aquí me atrevo a leer con ustedes el trecho evangélico, porque es realmente espectacular. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Y voy a leer aquí porque es demasiado bonito. Del Evangelio de San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Paremos un poco acá. Imaginemos esa escena, eso que acabamos de leer. Nuestro Señor Jesucristo está en un momento impresionante. Él sabe que al día siguiente empieza su pasión. Cualquiera de nosotros que supiese que al día siguiente vamos a pasar por un trauma, que vamos a pasar por una dificultad, pero es que estaríamos con la cabeza totalmente turbada, nublada y obsesionada con lo que nos va a pasar al día siguiente. Si ya cuando al día siguiente tenemos un examen, Dios mío, desde el día anterior estamos así, imagínense, Jesús sabía todo lo que le iba a pasar al día siguiente. Es más, que ya iba a empezar después de esta cena. Él ya sabía que Judas lo iba a traicionar, que ya estaba todo combinado, que él iba a ir al huerto de los olivos y ahí iba a recibir la traición. Y entre tanto él, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Pero el amor se tiene que ver en las obras. ¿Qué hizo él? No se contentó con un amor etéreo. Se rebajó hasta lavarles los pies. Qué acto de humildad. Lavarle los pies, servir a los demás. Qué impresionante. Vamos a continuar aquí un poco con el Evangelio, porque es lindísimo y vamos a sacar más enseñanzas. Llegó a Simón Pedro, y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Eso es importante. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Y aquí viene algo importante. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo:
¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. En verdad en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Aquí viene lo interesante. Queremos ser dichosos. Pongamos en práctica esto. Queremos ser felices. Pongamos en práctica esto. Servir a los demás. Saben que no hay más alegría, más desprendimiento, que el desprendimiento, que el salir de uno de sí mismo y pensar en los demás. Cuando uno piensa en los demás no tiene tiempo de pensar en sí mismo. Y ahí es donde uno es feliz. Y nuestro Señor Jesucristo nos lo pone aquí en práctica. Y también llega nuestro turno de poner en práctica esto. Dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. ¿Qué es ponerlo en práctica? Es nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Tener este estado de espíritu. Muchas veces nosotros pues pensamos que, bueno, ahorita voy a ir a la iglesia, voy a rezar. Ahorita voy a hacer esto, tal cosa. Pero nos olvidamos de que todo eso lo tenemos que ir haciendo con humildad. ¿Qué es ponerlo en práctica? Nosotros, ¿cómo servimos a los demás en el día a día? Estando más pendientes de los demás que nosotros mismos. ¿Cómo ponemos en práctica esto? También ponernos metas de hacer sacrificios, de hacer la voluntad de los demás, de humillarnos. Eso es ponerlo en práctica el día a día. Y nuestro Señor Jesucristo, claro que lo puso en práctica en el día a día durante 33 años de su vida en esta tierra. Pero ustedes ya se imaginaron lo que era el convivio en la Sagrada Familia. Imagínense, el que era más, Jesús, que Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, creador del universo, en la Sagrada Familia se puso de último. Era el Hijo, el que tenía que obedecer. La Santísima Virgen, la reina de toda la creación, medianera universal de todas las gracias, esposa del Espíritu Santo, madre de Dios Hijo, hija dilecta del Dios Padre, ¿obedecía a quién? A San José. El que era menos en la Sagrada Familia era el que era más, San José. A él le tocaba dar órdenes, preocuparse, y había una santa disputa de ver quién servía a los demás. José, obviamente, San José, en su humildad, él, por ejemplo, estoy 100% seguro que no andaba esperando que lo sirvieran o mandando, dando órdenes o siendo un engreído. Él estaba ahí para servir a la Santísima Virgen. Él fue el primer esclavo de amor de la Santísima Virgen antes de conocerla. Él ya sabía que tenía que venir una virgen que iba a dar a luz al Mesías y yo tengo que servir a esa mujer, ser su esclavo, defenderla, protegerla. Bueno, y la Santísima Virgen, he aquí la esclava del Señor. Con qué sumisión, con qué admiración ella no veía a San José. Impresionante. Y bueno, y el niño Jesús obedecía en todo a sus papás. Y aquí viene un punto importante. Ustedes me dirán, bueno, es que para Jesús qué fácil obedecer a la Santísima Virgen, qué fácil obedecer a San José. Es que con un ambiente familiar así, todo queda fácil, todo me lleva a la virtud, me lleva a la humildad, pero si usted conociera, es que mi marido, es que mi esposa, es que mis hijos, y a los hijos dirían, es que usted no sabe lo que es mi mamá, usted no sabe lo que es mi papá. Eso sí que es difícil de obedecer, eso sí es difícil de servir. Pues vean cómo sigue esta preciosa oración. Quiero humildemente rebajarme y someter mi voluntad a los de los demás, no contradiciendo de ningún modo
y sin procurar saber si tienen o no derecho sobre mí. Déjenme ver si puse la diapositiva. Sí. ¿Será que la Santísima Virgen tenía derecho sobre el niño Jesús? ¿Será que San José tenía derecho sobre el niño Jesús? Tenían porque Dios quiso que lo tuviesen. Pero si no fuese porque Dios quiso, la verdad que no tendría ningún derecho. ¿Quién tiene derecho sobre Dios? Pasa que Él quiso que la Santísima Virgen y San José tuvieran derecho sobre Él. Pero ¿será que Jesús fue sumiso solo a San José y a la Virgen? Es lo que vamos a ver aquí ahora. Vean esta imagen. Es una imagen de nuestro Señor Jesucristo con la soga al cuello echada. Hay una poesía lindísima, La Pedrada, de Pedro y Galán. Se las recomiendo muchísimo que la busquen. Es emocionante, es de llorar. Y él dice esa frase tan linda. Comienza así: cuando pasa el nazareno de la túnica morada, con la mirada del Dios bueno y la soga al cuello echada. Les soy honesto, no me la sé entera, pero solo esas frases, la mirada del Dios bueno. La bondad encarnada, Dios atado por una soga al cuello, llevado como un animal, por un verdugo indigno. Y Jesús sumiso. ¿Sumiso por qué? Para rescatarnos. Imaginen, qué bonito. Nadie, oh amado mío, tenía tal derecho sobre ti. Y entre tanto obedecisteis, no solo a la Santísima Virgen y a San José, sino también a vuestros verdugos. Si nos pusiésemos a seguir detalle a detalle la pasión de nuestro Señor Jesucristo, no terminaríamos más en analizando cada hecho de sumisión ante esos infames verdugos. Tremendo. Y Él, con una humildad como un cordero, sin reclamar. Y muchas veces nosotros, hay gente que sí tiene pleno derecho sobre nosotros, y nosotros nos quejamos, respondemos mal, damos malas miradas, hacemos caras como de este me viene a mandar nuevamente. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Seamos sumisos, seamos humildes, seamos enteramente obedientes al Padre, tal cual como Él lo fue. Y aquí viene algo, pero espectacular también. En esa oración, Monseñor Juan decía la siguiente frase también. Es en la hostia que vemos a Jesús llevar al extremo la humildad. Y es que de hecho, díganme, ¿qué de más indefenso que una hostia? Donde Jesús se deja comulgar por cualquiera. El que llega y se acerca ahí al Padre. El Padre muchas veces no sabe ni conoce a la persona, no sabe si es bautizado o no, si está en pecado o no. Recibe a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué corazón se va a encontrar? ¿Cuánta gente que llega a comulgar de manera indigna? Y Jesús se deja comulgar. ¿Cuánta gente que no roba hostias para cometer sacrilegios? Y Jesús indefenso. ¿Qué hace la hostia para defenderse? La sagrada forma. En una misa negra, por ejemplo, todos los escarnios, todo lo que hacen contra la Sagrada Eucaristía, y Él no se defiende. Es más, Jesús también obedece al sacerdote. El sacerdote puede ser virtuoso, puede no serlo, puede despachar la misa como puede hacerla con ceremonial, con amor, con entrega, o incluso, en el caso de una misa negra, un sacerdote malo que consagra específicamente para hacerle mal. Y Jesús obedece. A las palabras de la consagración, Él deja el cielo y baja y obedece. Se pone con su cuerpo, sangre, alma y divinidad dentro de la Sagrada Eucaristía. Impresionante. Cuántos sagrarios abandonados, olvidados. Y Él ahí, esperando a que llegue alguien, por amor a nosotros.
qué locura de amor de Él, de quedarse ahí esperándonos. ¿Cuántas veces nosotros lo olvidamos? Y aquí llega un momento en que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y yo? De propósito está el singular de la primera persona aquí, yo. Porque esa es muchas veces nuestra persona favorita en la gramática. El yo, la primera persona. Hay gente que vive en estado de yo, que solo sabe decir yo o mi y me. Es impresionante. ¿Saben que cierta vez una persona llegó a darnos una conferencia, un personaje, y hubo uno de los alumnos que se puso a contar en un papelito cuántas veces en una hora de conferencia esa persona decía yo? Pues se van a asustar. Eran como 120, no recuerdo el número exacto. Más de 100 seguro y más o menos como 120 algo. Veces que la persona decía yo. No hay nada más insoportable que una persona que solo habla de sí misma. Es más, hasta dicen que cuando uno quiere que una visita se vaya, solo es empezar a hablar de sí mismo, que cualquiera se aburre. Así que por eso está puesto aquí. Pero veamos, Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Rey y Señor del universo, nuestro Redentor. O sea, no pararíamos de dar títulos aquí. Él era humilde, sumiso, obediente. Y nosotros, cada uno de nosotros, que no somos ni Dios, ni reyes, ni nada, que muchas veces merecemos que nos traten mal. ¿Y nosotros? ¿Será que somos humildes? ¿Será que somos sumisos? ¿Será que somos serviciales con los demás? Es de preguntarnos. Muchas veces nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos aparecer delante de los demás. Queremos llamar la atención delante de los demás. Exageramos nuestras virtudes. Cuando vamos a contar algo, es que vieran lo que yo hice, porque tal cosa, y exageramos y lo contamos con todo el mayor entusiasmo. ¿Y cuántas veces exageramos los defectos de los demás? Atenuamos los nuestros, pero los de los demás con lupa encima, ¿no? Hablamos mal de los demás. Es fuerte cuando hacemos esa comparación entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros somos pedantes y no nos damos cuenta. Muchas veces nosotros somos unos vanidosos, unos engreídos y no nos damos cuenta. Pues en este momento de la charla no es el fin ni nada, falta todavía, pero qué momento como para pedirle a Nuestra Señora que nos haga darnos cuenta, que quiebren la castaña de nuestro orgullo, que nos abaje el topete, que nos ayude a darnos cuenta de lo feo que es ser orgulloso, ser engreído. Eso es importante. Pidámosle a Nuestra Señora que sea ella quien nos ayude a darnos cuenta. ¿Está bien? Y hablando de darnos cuenta, vamos a dar el ejemplo de lo contrario de humildad. No hay mayor ejemplo de lo contrario a la humildad que el propio demonio. ¿Por qué que él cayó del cielo? ¿Por qué se rebeló contra Dios? Porque era un orgulloso, era un soberbio. Y él no aceptaba que hubiese alguien arriba de él. Él quería ser lo máximo. Él quería ser el Señor del universo. Y por eso se volvió en lo peor de lo peor. Digamos, es un asqueroso. Es un... No hay nada que... O sea, todos los adjetivos que digamos no son nada, son espíritus inmundos, espíritus impuros. ¿Y por qué? Por soberbio, por orgulloso.
Así que de nosotros está entre parecernos más al demonio o parecernos más a Dios. Y el demonio, no contento de luchar contra Dios, él quiso arrastrar consigo a toda la humanidad. Él, por ejemplo, cuando comenzó con el nacimiento de la iglesia, después de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, él atizó las persecuciones para ver si destruía a la Santa Iglesia. Pero la Santa Iglesia es inmortal. Y a cada ataque, ella salía más gloriosa todavía. Después de las persecuciones, pues entonces vamos con las herejías. Comenzaron las herejías. Después de eso vinieron las invasiones de los bárbaros. Y él a cada paso iba intentando destruir a la Santa Iglesia. Después la invasión maometana. Y así, hasta que de pronto él se dio cuenta que él podía utilizar un arma que era el arma de la revolución. Es lo que el doctor Plinio Correa de Oliveira nos habla en su libro Revolución y Contrarrevolución. Un proceso creado por el demonio para destruir a la cristiandad. Comenzó al fin de la Edad Media, con la decadencia de la Edad Media, con el protestantismo. Luego avanzó con la Revolución Francesa, luego avanzó con la Revolución Comunista, después avanzó con la Revolución Hippie, y él quiere él quiere hacer que la humanidad llegue al satanismo, a adorarlo plenamente. Pero ese proceso revolucionario, que ya tiene más de 500 años, ese proceso que el demonio lleva para intentar destruir a Dios, no piensen que nos desviamos del tema de la humildad. Ese proceso tiene dos fuerzas propulsoras, dos cosas que le empujan para poder llevar adelante ese paso, ese proceso. ¿Cuáles son esas fuerzas propulsoras? Y aquí vemos todo esto que vamos a comenzar a leer aquí, es extraído de Revolución y Contrarrevolución del profesor Plinio Correa de Oliveira. La fuerza propulsora más poderosa de la revolución está en las tendencias desordenadas. ¿Cuáles son esas tendencias desordenadas? Son esas pasiones desordenadas. Aquí nos referimos a las malas tendencias, las pasiones de sí son neutras. Pero cuando nosotros las dejamos correr por el lado del mal, esas pasiones desordenadas son un verdadero huracán que va creciendo y va creciendo y va creciendo como un incendio y no quedan ahí nomás. Estas fuerzas ya tienen potencialmente, en el primer instante de sus grandes explosiones, toda la virulencia que se patentará más tarde en sus peores excesos. Entonces, una persona orgullosa. Vamos a poner otro ejemplo, porque vamos a hablar de la humildad más adelante. Una persona impura no se va a quedar en apenas un pecadito de impureza, sino que va a ir avanzando, avanzando, avanzando hasta llegar hasta los peores extremos. Cualquiera diría, no, qué exagerado, si vea, yo he cometido pecados contra la pureza y no he llegado a extremos. Pero es que si usted no ha llegado a extremos, por misericordia de Dios que le ha ido frenando. Pero si usted le da cuerda a su pasión, va a terminar en los peores extremos. Saben que cierta vez Santa Teresa de Jesús, una santaza a quien le tengo mucha devoción, ella cierta vez vio tuvo una visión del lugar al que ella iría a parar al infierno si hubiese cometido un pecado de vanidad. Y ella, española, con un temperamento ardiente y con una confianza plena también en nuestro Señor, le dice, Señor, por un pecado de vanidad, que incluso era venial, voy a parar aquí en este lugar del infierno. Parece que era un lugar tremendo, ella lo describe, yo no me acuerdo muy bien ahora. Y nuestro Señor le contesta, Teresa, es que si tú hubieras cedido a ese pecado,
hubieras cedido a otro, a tal otro, a tal otro, a tal otro, y eso iba a ir en una bola de nieve que te iba a llevar a pecados mortales, pecados graves, hasta que al fin condenarías tu alma. Ese es el poder de las pasiones desordenadas, de las malas tendencias desordenadas. Vamos a continuar aquí con lo que nos dice el profesor Plinio Correa de Oliveira. Dos nociones concebidas como valores metafísicos expresan bien el espíritu de la revolución: igualdad absoluta y libertad completa. Y dos son las pasiones que más le sirven: orgullo y sensualidad. El orgullo es totalmente lo contrario a la humildad y la sensualidad totalmente lo contrario a la pureza. Entonces, aquí nosotros vemos esos dos valores metafísicos, esos dos vicios que son la fuerza propulsora del plan del demonio para intentar, entre mil comillas, destruir a Dios y llevar a la humanidad al mayor caos completo. Orgullo y sensualidad, orgullo e impureza. ¡Qué tremendo! Son justamente los dos pecados contrarios a las dos virtudes más excelsas de la Santísima Virgen: su humildad y su pureza. La persona orgullosa, recuerden lo que mencionábamos, de que no se quedan apenas con un poquito, sino van creciendo, van creciendo. Una persona orgullosa, sujeta a la autoridad de otra, odia en primer lugar el yugo que en concreto pesa sobre ella. Mi jefe, es que yo soy más que él no, yo no sé por qué él me corrige de esa manera. ¿Y él quién es para decirme esto? Comienza a odiar la autoridad directa que él tiene. En segundo grado, el segundo paso, el orgulloso odia genéricamente todas las autoridades y todos los yugos. Es que no deberían de haber jefes. Imagínense, ahí ya no debería haber autoridad. Y más aún, el propio principio de autoridad considerado en abstracto. Anarquía total. Y porque odia toda autoridad, también odia toda superioridad de cualquier orden. Entonces no se queda apenas en la autoridad. Si ve que alguien que es superior a él, supongamos, alguien más inteligente, alguien más bonito, alguien más linda, una persona más capaz, una persona más amena, eso no lo soporta. No puede haber nada que sea un poquito superior a él o a ella. Eso es tremendo. Y en todo esto hay un verdadero odio a Dios, hasta que llega a tal punto como el demonio a intentar querer destruir a Dios y sentarse en su lugar. Imagínense, había una persona que cierta vez encontró una tribu perdida en no sé qué lugar y los hizo creer a esa pobre tribu que él era Dios, para que lo adoraran. Qué feo, ¿no? Y realmente ahí es donde nosotros vemos el horror del orgullo. El orgullo nos hace semejantes a Satanás, al demonio. No hay nada peor que una persona orgullosa. Dios resiste a los soberbios, pero escucha a los humildes. Y nosotros vemos que no hay nada más agradable para Dios que una persona humilde. Ejemplo absoluto de persona agradable a Dios, la Santísima Virgen. Dios se fijó en su humildad, se fijó en su pureza para escogerla como su Madre Santísima. ¡Qué impresionante! La Santísima Virgen, qué alma, qué abismo de humildad, qué océano de pureza. Estas dos virtudes van juntas. Hay gente que tiene problemas de impureza. Pues es muy fácil. Practique la humildad, que la impureza se va a ir corriendo. Lo mismo podemos decir: ¿quieres ser humilde? Practique la pureza, que le va a ayudar a ser humilde. Estas virtudes son hermanas. La Santísima Virgen, ¿qué decir de ella? Imagínense, el propio Arcángel San Gabriel se le aparece a la Santísima Virgen para anunciarle que va a ser la Madre de Dios. Y ella se asusta. No se asusta por ver un ángel. Se asusta porque al ver un ángel tan importante como San Gabriel, ella dice: opa, aquí está pasando algo muy importante. Y San Gabriel le dice, le da un elogio
bienaventurada tú entre todas las mujeres, llena, Ave María, llena de gracia. Y ahí ella se turba por su humildad. Yo, llena de gracia. La Santísima Virgen, ella no andaba creyendo que ella era la única digna de ser la madre del Mesías. Les apuesto que ella admiraba a otras doncellas, a otras mujeres. Seguro que admiraba a su prima Santa Isabel, la veía como una mujer santa, una mujer fuerte. Seguro que, no sé, quizás conocía a la profetisa Ana y pensaba que era una mujer, wow, santa. La Santísima Virgen era un alma admirativa. Y de pronto, ¡ah!, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Y de pronto le dice que dará a luz un hijo. ¡Ah! Pero yo hice un voto de virginidad, de castidad perpetua. ¿Qué significa esto? Y el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y ahí le cuenta que va a ser madre del Mesías. ¿Saben en qué momento? ¿En qué momento se encarnó nuestro Señor Jesucristo? Cuando ella dice, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué nos dice el Evangelio? Y el ángel se retiró. ¿Por qué se retiró el ángel? Porque en ese momento el Espíritu Santo cubrió con su sombra a la Santísima Virgen y se dio la encarnación. ¿Qué frase para que Dios se haga hombre? He aquí la esclava del Señor. Una frase de humildad. Impresionante. Vamos a continuar aquí con la Santísima Virgen. Esta es una foto de la Virgen de la Humildad de Frangélico, una foto del cuadro, obviamente. Y aquí viene una cosa que San Luis María Griñón de Montfort pone en su tratado, un elogio a la Santísima Virgen. Lo voy a leer porque es espectacular y va a ser mejor que decirlo con mis propias palabras. María manda en los cielos sobre los ángeles y los bienaventurados, como recompensa de su profunda humildad. Dios le ha dado el poder y el encargo de llenar de santos los tronos vacíos de los cuales cayeron por su orgullo todos los ángeles apóstatas. Aquí está en resumen todo lo que dijimos. Los demonios, ¿por qué cayeron? Por orgullosos. La Santísima Virgen, ¿por qué manda en el cielo? Por humilde. Tal es la voluntad del Altísimo, que exalta a los humildes. Que el cielo, la tierra y los infiernos se pliegan de buen o mal grado a los mandatos de la humilde María, a quien Él ha colocado como soberana del cielo y de la tierra, generala de sus ejércitos, tesorera de sus bienes, dispensadora de sus gracias, realizadora de sus grandes maravillas, reparadora del género humano, medianera de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios, y la fiel compañera de sus grandezas y de sus triunfos. ¡Qué impresionante! Y vemos que todo esto gracias a su humildad. Y aquí también quería compartirles una cosa muy linda para que veamos el papel de la humildad, la importancia de la humildad. Hay un río, nos dice San Luis María Griñón de Montfort, él tiene una comparación antes para que entiendan bien. Él dice que, bueno, Dios creó un paraíso para los ángeles, que está en el cielo, paraíso celestial. Creó un paraíso para los hombres, el paraíso terrenal, donde puso a Adán y Eva. Y creó un paraíso para sí, que es la Santísima Virgen María, el paraíso de Dios. Dios quiso tener un paraíso, y ese paraíso es María Santísima. Y San Luis, hablando de ese paraíso que es María Santísima, nos dice lo siguiente. En ese paraíso hay un río de humildad que surge de la tierra. La palabra humildad viene de humus, que significa tierra. Hay un río de humildad que surge de la tierra y que dividiéndose en 4 brazos, riega todo este lugar encantado. Son las 4 virtudes cardinales. Y aquí, examen de catecismo, todo el mundo a poner en comentarios cuáles son las 4 virtudes teologales. ¿Cuáles son?
A ver si se acuerdan. Vamos escribiéndolos ahí en el chat en vivo, en comentarios. ¿Cuáles son las 4 virtudes cardinales? Las 4 virtudes cardinales, como todos ustedes ya saben, puesto que en nuestro canal hay charlas sobre las 4 virtudes cardinales. Cardinales viene de cardos, que serían los gonzos de las puertas, los gonzos de las puertas, lo que las sostienen a las puertas. ¿Por qué son cardinales estas virtudes? Porque sostienen nuestra vida espiritual. Pues ya vimos aquí, según San Luis María Griñón de Montfort, que esas 4 virtudes cardinales nacen de la humildad. Así que, si nosotros queremos tener esas 4 virtudes, ¿qué tenemos que ser? Humildes. ¿Está bien? Vamos a continuar acá. Esto lo comenta el doctor Plinio Correa Oliveira. Ahora bien, ¿quién es el que es verdaderamente humilde? Es un trecho en que comenta esto de las 4 virtudes cardinales. ¿Quién es verdaderamente humilde? Es el que antes y por encima de todo lo es en relación con Dios. Entonces, para ser humilde con los hombres, sobre todo nosotros tenemos que ser humildes en relación a Dios. ¿Qué es ser humildes en relación a Dios? Y es nosotros darnos cuenta que sin Dios no somos nada. Es que sin Dios no somos nada. Primero que si existimos es porque Dios nos creó. Él creó nuestra alma. Y no hay así como que un armario de almas ahí donde van a ser un niño, ¡ay, pum! Y Dios le tira el alma, y el niño ya tiene alma. No. Desde toda la eternidad, Dios pensó en nosotros. Nos amó. Y nos amó gratuitamente. No porque nosotros lo mereciésemos, sino que Él nos amó. Y si existimos, es por un amor de Dios. No, Dios no vio nuestras cualidades al crearnos. Él no se fijó en nuestras cualidades. Él nos amó gratuitamente. Entonces, primero, si existimos es por Dios. Todos nuestros méritos sobrenaturales son gracias a Dios. Y mismo todas las cosas naturales que tengamos también provienen de Dios. ¿Qué somos nosotros sin Dios? No somos nada. Cuentan, creo que era el padre Rollo Marín, que él decía que si Dios parpadease, cuando abriese los ojos de vuelta, él iba a estar solo. Porque es Dios quien no solo nos creó, sino que nos mantiene en el ser. O sea, si yo estoy vivo es porque Dios me está manteniendo en el ser. Si ustedes están vivos es porque Dios nos está manteniendo. No solo nos creó, sino que nos mantiene. Nosotros le debemos todo a Dios. Sin Él no somos nada. Y entre tanto, ¿cuántas veces nos acordamos de eso? Pensamos que es por nosotros mismos que conseguimos todo. Y no somos dependientes. Nosotros tenemos que ser en relación a Dios como niños. Un niño depende enteramente de su mamá, de su papá. Así tenemos que ser nosotros con Dios. ¿Cuándo es que nos volvemos orgullosos? Cuando nos volvemos independientes. Es que yo no necesito de Dios. Cualquiera dirá, no hermano, pero es que yo nunca dije eso. Yo ni me atrevería a decir que no necesito a Dios. Pero ¿y su día a día? Usted es independiente. Usted piensa que todas sus cosas las consigue por sí mismo, por sí misma. Entonces, ¿cuándo somos humildes? Cuando somos humildes con relación a Dios. Consiste en reconocer lo que le debemos, tributando a Él nuestra adoración enlevada. Enlevada es entusiasmada, admirativa y sumisa. Por lo tanto, en ser hacia Dios amorosos, filiales defensores de su causa, que es la misma de la Santa Iglesia Católica, hasta el último extremo de nuestras fuerzas. Aquí entra algo bonito. Las personas que realmente son humildes, cuando se trata de defender a Dios, su causa, defender a la Santa Iglesia, son verdaderos leones. Aquellos que son corderos con los demás,
corderos con Dios, son leones contra los enemigos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, recordemos que Él fue nuestro mayor ejemplo de humildad. Él era sumiso, obediente. Entre tanto, cuando se refería a la gloria del Padre, arma un látigo y comienza a expulsar a los vendedores del templo. Y nuestro Señor hizo todo con perfección. Y dar un latigazo con perfección es darlo en serio. No fue una metáfora que nuestro Señor hizo el látigo y comenzó... No. Si era para dar un latigazo, lo daba de verdad, con fuerza. Cuando se trataba de la gloria de Dios, cuando se trataba de Él, de su pasión, humildad, sumisión, conejo. Y aquí tenemos el termómetro para saber nosotros cómo debemos ser con relación a los demás. Si es algo contra nosotros mismos, te dieron una bofetada, pues pon la otra mejilla. Pero si esa bofetada es contra Dios, qué mejilla ni qué nada. A defender la gloria de Dios. Y aquí está el verdadero, ahí es otro termómetro de humildad. Cuando si se trata de la gloria de Dios, yo lo defiendo, es porque realmente soy humilde. Si cuando me hacen algo a mí personalmente, ahí un volcán en erupción, ahí es que no soy humilde. Vamos a continuar aquí. Y aquí vamos a terminar, porque ya se nos está yendo la hora, en tips para ser humildes. Y el primero de todos es pedir la gracia de ser humildes. Nada conseguimos sin la gracia de Dios. Nada, nada, nada. Es que nada, no conseguimos nada sin la gracia de Dios. Y Dios está ahí para ayudarnos. Y Él se derrite cuando le pedimos la gracia de ser humildes. Pidámosle la gracia de ser humildes. Señor, dame la gracia de amar la humildad, dame la gracia de ser humilde, dame la gracia, y lo tenemos que pedir día a día, la virtud más importante que tenemos que pedir. Otro tip: cada vez que procure ponerme por encima de los demás, pedirle a Dios que me mande una humillación. Y es que nada nos pone más en nuestro lugar que una pequeña humillación. Hagan la prueba, es muy interesante. Pedirle a Dios: Señor, cada vez que yo quiera ser independiente de ti, sobresalir ante los demás, ser un orgulloso, recuérdamelo, mándame una pequeña humillación. Y cuán saludables son esas pequeñas humillaciones que Dios manda. Es un tip, ¿verdad? Ustedes vean si quieren seguirlo o no, pero es muy bueno, es muy interesante. Tercero, esto está en el Evangelio, ponerse en el último lugar. Y hasta hay un pasaje, una parábola en que nuestro Señor dice entonces que llega uno al banquete y se sienta en el primer lugar y ¡pum!, lo mandan hasta el último lugar. Amigos, cédele el lugar a alguien que es más importante que tú. Quien quiera ser el primero, que se haga el último. Entonces, ahí está, eso es otro buen tip para practicar la humildad. Cuarto, no desanimarme. Señor, yo todos los días me levanto, hago el propósito de ser humilde. Y cuando llego a la noche y hago mi examen de conciencia, fui orgulloso aquí, fui orgulloso allá, fui orgulloso aquí, fui orgulloso allá. ¿Cuál es la tendencia? Yo no puedo, qué desánimo. El desánimo también es orgullo, es un orgullo negativo. Es que sí, ellos son humildes porque claro, pueden, pero yo ya no puedo. Yo ya estoy desanimado, es orgullo también. No permitamos desanimarnos. Fui orgulloso. Lo siento, Señor, pido perdón, me humillo, reconozco y al día siguiente a darle con todo. Y quinto, esta ejaculatoria es preciosa. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Si nosotros repetimos esta oración, pero concienzudamente: oh Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al tuyo, al vuestro. Pues estoy seguro que el Sagrado Corazón de Jesús no nos va a dejar desamparados. Y sobre todo también con la intercesión de la Santísima Virgen María. Recordemos, pidamos que ellos van a estar siempre en nuestro auxilio.
Así que bueno, era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y les recuerdo que ustedes pueden ser unos grandes evangelizadores, como dejando like, compartiendo, escribiendo en comentarios. Así que, bueno, espero no haberles aburrido demasiado y vamos a terminar con una pequeña oración al Sagrado Corazón de Jesús, pidiendo a través de la Santísima Virgen María que nos haga humildes, que nos den esa gracia enorme de amar la humildad, de practicarla y de ser como ellos humildes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, manso y humilde de corazón, haced nuestro corazón semejante al tuyo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por todo. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.